¿Dónde se encuentra ahora? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bien. ¿Veis ahí lo que he subrayado? Se sentó. Ahora explicaré por qué tiene importancia la forma en que está conjugado el verbo sentarse. De momento decir que este final del versículo 3 es la culminación de todo lo que el autor ha estado diciendo hasta ahora. ¿Qué es lo que ha estado diciendo hasta ahora? Que Jesucristo es el principio y el fin del universo. Él es el resplandor de la luz de Dios. Él es la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por eso está sentado donde está, porque es Dios. Pero este verbo sentarse evidencia dos aspectos de la situación actual de Jesucristo. Primero, por un lado, nos muestra, evidencia, su estatus de autoridad. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre porque Él es Dios y siempre lo fue. Y segundo, por otro lado, está sentado porque acabó la obra que vino a hacer. Uno solo se sienta después de haber terminado su trabajo. ¿Sí? Por lo tanto, Él está sentado en el trono por dos motivos, tanto por lo que es como por lo que ha hecho. Él está allí sentado porque es el lugar que merece, tanto por derecho propio como por la obra que ha acabado y para la cual había dejado previamente aquel lugar en el que estaba eternamente. Por estos dos motivos, Él se encuentra en el trono. Él estuvo allí eternamente. De hecho, el unigénito Hijo siempre está en el seno del Padre. Él siempre ocupó, ocupa y ocupará ese trono. Pero esta frase quiere señalarnos que está allí también porque acabó la obra que vino a hacer. Por eso, y ahora quiero que prestéis atención, el final de este versículo 3 no dice que está sentado. Dice que se sentó, que no es lo mismo. Una cosa es sentarse y otra cosa es estar sentado. Este sentado o estar sentado indica posición. Sentarse indica acción. Por eso esta forma verbal, se sentó, nos muestra que la obra que Él vino a hacer está completada definitivamente. Y ahora lo vais a entender mucho mejor. Fijaos, el hecho de que Jesucristo sea un sumo sacerdote sentado, algo que el autor del libro de los Hebreos nos mostrará en capítulos y lo desarrollará en capítulos posteriores, significa que es un sumo sacerdote mejor que aquellos otros sacerdotes levíticos con los que el autor los compara. En su oficio, aquellos sacerdotes aarónicos permanecían en pie todo el tiempo porque su servicio sacrificial nunca terminaba. Sin embargo, Cristo se sentó, lo que indica que su sacrificio fue perfecto. Y esto era muy importante que lo entendieran los judíos cristianos, los judíos convertidos al cristianismo que estaban recibiendo esta carta, ¿no? Entender esto era muy importante para aquellos hebreos convertidos, por eso se lo explica de esta manera el autor de esta carta. Otra vez, que se sentó no significa que el Hijo no tuviera derecho a sentarse, ya lo hemos visto, siempre lo tuvo. Lo que indica este se sentó es que fue Jesucristo, y atención, Dios hecho hombre, el que asciende a las alturas para ocupar su trono. Es Dios, pero hay una pequeña diferencia. Ahora, hecho hombre, el que asciende a ocupar el trono que había dejado temporalmente como Dios. ¿Para qué? Lo había dejado temporalmente para ofrecer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. A la diestra de Dios hay un hombre que es Dios, pero un hombre. Jesucristo se hizo hombre de verdad, aunque nunca se vació de su divinidad. No era apariencia, los gnósticos decían cosas así, ¿verdad? Se encarnó de verdad. Por eso su apariencia
no solo era una apariencia, sino era hombre de verdad. Por eso ahora permanece como Dios y hombre para siempre. Es muy importante que entendamos lo siguiente: el Señor Jesucristo hoy sigue con la misma naturaleza humana que tomó para sí, solo que ahora glorificado y exaltado. ¿Qué significa para nosotros esto, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre? Pues que tenemos a uno de nosotros sentado en la posición más alta del universo, que tenemos a uno de nosotros sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, a uno de nosotros que nos comprende perfectamente y que es nuestro mediador. Él es el único que puede mediar entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. ¿A que entendéis ahora mejor este versículo de 1 de Timoteo 2:5? Claro. Por supuesto que si el Hijo se sienta en el trono, que es el lugar de absoluto dominio en el universo, significa que su naturaleza, que su posición es igual a la del Padre, que es Dios. Otra cosa importante: no se encuentra al lado del trono. No es al lado del trono, es en el mismo trono. Y a la diestra significa puño de poder, que Él es el que tiene el dominio para juzgar y ejecutar lo juzgado. Pero está sentado en el mismo trono. De hecho, Juan en Apocalipsis nos dice que vio un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Del trono de Dios y del Cordero. Del trono, no dice tronos, dice del trono. Es un trono que está ocupado al mismo tiempo por el Padre y por el Hijo. Con todo lo dicho hasta aquí, el autor de Hebreos nos está preparando para llegar a la conclusión de que Cristo es superior a todos, incluyendo los ángeles. Pero ¿por qué debían saber esto los judíos a los que les escribe? Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En cada esquina, en cada versículo de esta carta hay varios tesoros escondidos en esencia, guardados en tarritos pequeños. Este es otro de esos tesoros. Aquí vemos otro argumento que soporta la verdad de que Jesucristo es Dios mismo. ¿Por qué? Porque para los judíos el nombre no era algo que no tenía importancia, era la esencia del que lo llevaba. Resumía quién era esa persona. Acabamos de ver que Jesucristo lo heredó todo porque todo es suyo. Con su nombre pasa lo mismo. Lo heredó del Padre porque es de la misma esencia que el Padre, porque el Padre lo engendra eternamente al Hijo. Por salir del Padre no como creación, sino como Hijo engendrado, Él es de la misma naturaleza que el Padre. Y como tiene la misma esencia que tiene el Padre, es normal que herede sus mismos títulos, honores y majestad, o sea, el mismo nombre. Era importante para los judíos convertidos al cristianismo entender que Jesucristo estaba por encima de todo lo creado. Y lo es también para nosotros. Y os voy a decir por qué. Porque a veces perdemos de vista esta realidad y ponemos nuestra esperanza en las cosas creadas en vez de en el Creador. Y poner nuestra vista y nuestra esperanza en las cosas creadas es idolatría. Exactamente. Es lo que le decía Pablo, es lo que habla Pablo del hombre incrédulo, que cambia la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Pues es lo que hacemos muchas veces nosotros sin darnos cuenta.